Bien, 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 bien. Me encanta saludarse. Voy para continuar con Romanos 8. Durante unas 2 semanas venimos revisando el libro de Romanos. Pasamos por el 1, donde pudimos darnos cuenta de muchas cosas, entre ellas el Evangelio es poder de Dios. 2, la gente no podrá jamás entender la salvación si no comprende el capítulo 2, donde dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque en lo que juzgas haces lo mismo. Leímos también: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, a los que no cumplen los mandamientos, a los que incumplen la ley, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, o sea, tú tampoco la cumples, tampoco cumples los mandamientos. ¿Crees que tú escaparás del juicio de Dios? También vimos versículo 23: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y vimos porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, que exigen cumplimiento, pero ni ellos lo cumplen. En el 3 vimos, ahora pues vimos por ejemplo 3, versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás todo hombre mentiroso. O sea, todos los hombres somos mentirosos, dice la Biblia, y Dios dice que la Biblia es la verdad. Eso dice la Biblia. La Biblia enseña que el corazón de Dios es la Biblia, a través de en muchos lados de la Escritura, pero Juan 1:1, 1:14 y Hebreos 13:8 enseña lo mismo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Tremendo, es el fundamento de este libro que hemos venido revisando. ¿Qué más vimos por acá? Es que está muy bueno. ¿Qué más vimos? Vimos el 4, donde habla sobre Abraham fue justificado por la sangre de Jesús. ¿Qué? Eso no es por la sangre de Jesús o por la fe. Perfecto. 5, si es que Jesús no había nacido, ¿cuándo? Sí, pero desde Génesis ya Dios nos habla de la justificación por la sangre. O sea que sí, Abraham fue justificado por la fe, viendo a Jesucristo, porque es el padre de la fe, ¿ok? Eso lo veremos luego, pero acá lo vimos en el 4. En el 5 vimos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Obviamente vimos así: si tú envías la ropa a la lavandería y te la devuelven sucia, ¿esa lavandería sirve o no sirve? Si tú envías la ropa a la lavandería y te la devuelven sucia, esa lavandería no sirve. De la misma manera, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y todavía eres pecador, algo no está bien, ¿ok? Perfecto. Y no será en Dios, y no será en Cristo, y no será en la Biblia. Lo digo es porque hemos estado leyendo la Biblia acá, por eso les pido, vamos a hacer el estudio y tengan la Biblia abierta. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia, hay cosas que leemos acá. La Biblia enseña que el corazón del hombre y el corazón de Dios tienen una diferencia gigante de cielo a tierra. Así que cuando leemos cosas que no entendemos, no, así no es, porque no estamos leyendo. Cuando la veamos en nuestra propia Biblia, dice: ah. Entonces, obviamente, siempre que se comparte el Evangelio, hay personas que quedan muy felices, muy alegres, porque es algo que nunca habían escuchado, la Biblia. Y si no va conforme a sus pensamientos, entonces ya como que comienzan a sacudirse. Por eso más bien lean la Biblia y digan: oiga, sí, aquí dice acá. Porque un día yo fui guiado por pastores y guías, ¿ok? Y bueno, comencé mi vida espiritual, pero cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta de que, pero a mí me están enseñando otra cosa. Me están enseñando otra cosa. Es otra cosa la que yo leo en la Biblia y la que escucho a estos predicadores. Y ahí comenzó un cambio de vida, a leer, ¿no? A leer, a leer, a leer. Y me di cuenta de grandes sorpresas. Por eso el que está en este grupo de estudio, al cual invito a que venga a estudiar con nosotros, viene a estudiar, tenga su Biblia abierta, tome apuntes, revisa versículos, todo eso. El que está mano a mano va a decir: claro, claro, claro. Normalmente de 10 personas, 9 tienen un corazón bajo, humilde, y reciben porque están estudiando. Pero uno no viene con la Biblia, viene con una cantidad de información programada completamente diferente a la Biblia. Entonces cuando la revisamos, no, así no es. Obvio no es así, porque tu corazón está lleno de otras cosas. Además, este es un estudio bíblico, no un estudio de pensamientos, ni de opiniones, ni de conceptos. Por eso te invito, porque el poder de Dios está acá. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 5 también habla en el 12: por tanto, como el pecado entró en el hombre por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese hombre fue Adán. El pecado entró al mundo por Adán, y todo el que nace de Adán, o sea, como ser humano, todo el que nace en pecado.
Pero el 18 enseña, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La Biblia es exacta, el que tiene problemas es porque no, el que tiene problemas con esto y se desespera y se angustia es porque no tiene la Biblia abierta mientras la estudiamos. Por eso te invito a que la leas. Así como todos nacimos en pecado, de la misma manera, en el primer Adán, la enseña la Biblia, el segundo Adán nos limpió del pecado, o sea que hoy justificados pues por la fe ya no somos pecadores sino justos según la Biblia, ¿no? Eso estamos leyendo. Según mi pensamiento, ¿cómo no va a ser pecador si es que yo fallo de X de Z manera? Pero la Biblia enseña que todo hombre es mentiroso, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el 6 que vimos, el 6 es poderosísimo, todo el 6 nos tuvo, desde ahí comenzamos todo es poderoso, pero llegamos así también vosotros, hermanos míos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice Dios, vosotros hermanos, a los hermanos, no al que no es hijo, es a los hermanos en Cristo. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Eso dice Dios, considérate muerto al pecado. Pero escucho una cantidad de gente, no, yo soy pecador. Pero Dios dice, considérese muerto al pecado. Alguien miente, alguien va por otro camino, pero no será Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mire, el 14 también nos tuvo un buen tiempo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si estás bajo la gracia, si estás bajo la ley, el pecado sí se enseñoreará de ti. ¿Alguien quiere ser liberado del pecado? Acá estás. Perdóname, es David Henao. David Henao, por favor. Te estaré, espérate, porque es que tengo dos invitados acá. Sí, espérate. ¿Bajo qué nombre ingresas, por favor? Listo, ¿qué más continuamos acá? La Biblia es exacta, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que si vives bajo la ley, el pecado sí se enseñoreará de ti. El 7:4 lo enseña. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, el 8 enseña que ya estamos en el Espíritu por Cristo. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, la ley produce el pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, la ley produce el pecado, punto. Entonces la gente, sí, tengo que cumplir mandamientos, bueno, nunca te podrás liberar de eso que te domina. El pecado, Juan 16:9, es estar separado de Dios, o sea que el que vive bajo la ley está desconectado de Dios, el que vive bajo la sangre de Jesús es uno con Dios en espíritu. Lo hemos leído en Romanos, eso lo hemos leído acá en todo este estudio, estoy haciendo un breve resumen. El 8 nos tuvo un resto de tiempo porque el 7 y el 8 son unidos. El 7 y el 8 son unidos. Ya, espérenme, ya estoy acá borrando. Listo. Perfecto. Espérate. Listo. Entonces, nada, estoy acá esperando tu contacto. Acá estoy viendo que tengo unos invitados chéveres. Esperemos que alcancen a llegar. El 8 habla claramente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerda, estás en Cristo Jesús. La Biblia enseña que no hay ninguna condenación para ti. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea que si tú tienes el Espíritu de Dios, eres de Dios y ya eres espiritual. Lo dice todo Romanos del 8:1 al 9. Bien, y quedamos así, avanzamos hasta el versículo 18, comencemos con el 18. 8 y 18, ahí continuamos, ¿ven? Entonces te recomiendo la Biblia abierta y vamos a sus siervos los profetas. Perfecto, ahí estás. Ahí estás. Acá tengo un invitado. Tengo 3 invitados, pero no sé si alcancen a llegar los otros 2, pero acá tengo a sus siervos los profetas. A ver si que no está. Ahí está como que entrando. Buenos días. Pues a ver, sus siervos los profetas. Estamos en la entrada. Apenas puedas, estamos pendientes de un saludo. Y, sí, invitar. Siervos los profetas, te estoy invitando. Entonces, ¿qué tal? Hola, Mau, ¿me siervos de escuchas? Dios. Gente que habla conforme a la Biblia, no conforme a su pensamiento, ¿bien? Y eso es fundamental. No sé quién eres, Tomás. Perfecto.
Bien, la persona que quiera compartir con nosotros acá el Evangelio en Estudio en Vivo, primero me contacta por Facebook, sí, compartimos, veamos a ver algunos elementos con los cuales vamos a hablar, no así como en seco me piden invitación, no, porque esa no es la manera de este grupo. Este grupo es primero por Facebook, charlamos, miramos, tan, y hacemos un en vivo juntos, unidos, compartiendo la palabra. Así, no, es que no es así porque mira Mauricio que acá dice así, pues miremos por acá, no, así que no es así porque no, así no, así funcionamos acá. Bien, perfecto, sí, perfecto, creo que estás allí, escúchame, ya, perdónenme, acá tengo algo. Ya. ¿Me escuchas? Siervo de Dios, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Hola. ¿Cómo estamos de sonido? Háganme saber cómo estamos. Puedes hablar. Dale. Yo te escucho perfectamente, ¿me escuchas? Yo también ya te escucho perfectamente. Qué agradable tenerte por acá. El fundador y creador de sus siervos, los profetas. Qué bendición tenerte acá. Tenemos dos invitados también de lujo, pero sabes que yo voy a decirte que no alcanzo a sincronizar con ellos. Deben estar en sus muchas actividades. Pero teniéndote acá, aquí, tenemos oro puro, sé que vamos a escuchar palabra de Dios. Bien. Ahora, mira, John, que nosotros hacemos estudio todos los días de 8 a 10, 8 y media, 9 y media, entre ese lapso, ¿sí? Entonces, cuando quieras, eres bienvenido. Cuando Dios ponga en tu corazón, nada más previamente me escribes e inmediatamente organizamos todo. Estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos en del capítulo 1 al capítulo 7, vamos en el 8, 18, y voy a comenzar, pero de pronto lo comienzo mañana. Por ahora, por sobre todo, aprovechar tu presencia acá. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Hay unas preguntas obviamente legítimas que todos nos hacemos en el Evangelio, entonces pues, posteriormente las voy a hacer. Pero por ahora, me gustaría que tú nos compartieras unos 5 o 10 minutos 5, 10, vuelvo y le digo, Eduardo Moreno, todo el que quiera participar en el estudio bíblico previamente me contacta por Facebook, en los videos de los links por Facebook, y ya venimos acá y preparamos tu participación, ¿ok? No solo a Eduardo, a todos los que me piden, pero así como que diga yo quiero participar, no funcionamos así. Y hermano John, llevamos del 1 al 8 prácticamente hermanos, entonces quisiéramos acá con un corazón abierto que tú nos compartieras qué fue lo que te enamoró de Dios, qué encontraste en el corazón de la Biblia que definitivamente dice, oye, no, acá está mi vida, acá está mi corazón, acá está mi esperanza. Listo, pero entonces dame un segundo, voy a cerrar porque se escucha el vallenato acá de fondo. Cierro acá la ventana y ya, espera, dame un segundo. Dale. Entonces anhelamos escuchar un testimonio de una persona que leyó algo en la Biblia. No sé todavía porque no hemos preparado nada, solo sé que él nos va a compartir. Pero tienes la palabra, por favor. Bien, esperemos a que se vaya. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo leímos la otra vez, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice ese versículo. No dice así, sí dice así, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, el que está en Cristo ya tiene el Espíritu de Cristo y ya anda en el Espíritu, dice el versículo 9. Pero humanamente yo pensaba otra cosa, creí que andar en el Espíritu o andar en la carne era otra cosa. O sea, si yo madrugo muy temprano a orar, estoy en el Espíritu. Pero si no madrugo, entonces estoy en la carne. Pero la Biblia enseña otra cosa, tremendo, ¿no? Es de las cosas que nos damos cuenta mientras vamos leyendo la Biblia, ¿ok? Ahora voy leyendo mientras John va ingresando, vamos avanzando con Romanos 8. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso dice la Biblia. Debo decirte que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esa promesa es para todos los que están en Cristo Jesús. Dice así: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sé en la situación que tú estés viviendo de pronto con hijos, tus hijos, algún hijo en vicios,
algún hijo en una conducta que te preocupa, que te inquieta, por la cual oras, lloras, te desesperas, te angustias porque es tu hijo. Esta persona, users, por favor, te vamos a hacer partícipe, pero después de tener la entrevista por Facebook, ¿listo? Entonces, si tienes una situación económica dura, esta promesa es para ti. Si tienes una situación familiar dura, estas promesas para ti. Si tienes, si tienes alguna situación familiar conductual, hay una conducta que se domina. Hay un área que te domina, esta promesa es para ti. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y tienes toda la palabra, el hermano John, fundador de sus siervos, los profetas. Dale, por favor, estamos muy atentos. Bueno, buenos días a todos. Básicamente sus siervos los profetas de la necesidad precisamente de las personas en encontrarse con el corazón de Dios desde la palabra, ¿no? Más allá desde una religión, más allá desde una creencia. Porque cuando uno mira humanamente, hay muchas religiones, ¿no? O sea, y si uno le pregunta a una persona independientemente de su religión, ¿cuál cree que es la verdadera? Pues cada quien va a decir, no, mi religión es la verdadera, ¿sí? El católico defiende su iglesia católica, el cristiano, la cristiana, el adventista, la adventista. Entonces, cuando nace su siervo los profetas es precisamente eso, ¿no? Es un grupo de personas que sencillamente hablan desde la palabra, ¿sí? No buscan la religión porque la religión pues termina siendo algo del pensamiento del ser humano, ¿sí? Sí, como claramente lo dicen, ahí lo estaba leyendo, ahí sí, hay muchas sectas, sí, pero Pablo también lo decía, es que no es que haya otro evangelio, solamente el evangelio es uno solo. La palabra de Dios es una sola. Entonces, la intención de este TikTok precisamente es eso, ¿no? Solamente llevar a las personas a una sola palabra, y la palabra es la Biblia. Por eso es más fácil darse uno cuenta cuando algo es verdadero o cuando es falso solamente a través de la palabra. ¿Sí? Si uno mira la palabra es la que termina dando cuenta de qué es verdadero y qué es falso. ¿Sí? Nada más. Al final de los tiempos todos vamos a ser juzgados solamente con base en la palabra. Yo he leído la Biblia muchísimas veces y en la Biblia no hay una parte donde diga sola y única y exclusivamente los protestantes son los que van a llegar al cielo. No. O sola y única exclusivamente los adventistas son los que van a llegar. No, tampoco. La Biblia solamente dice, todo aquel que en él cree será salvo. ¿Sí? Eso lo habla claramente la palabra. Nosotros podemos llegar a empezar a debatir y pelear contra los judíos, contra los musulmanes, contra un montón de personas que están en diferentes religiones, pero solamente eso sería religión. ¿Sí? Recuerdo que en algún momento veía, ¿no? Estábamos haciendo un live. Y la gente que decía, ustedes se van a ir al infierno, malditos, no sé qué, yo solamente me reía. Sí, porque yo decía, si ese es el amor de Dios que trabaja en el corazón de ellos, pues creo que es un amor de Dios muy distinto. Sí, creo que cuando yo empecé a buscar del corazón de Dios, fue más una necesidad personal. En algún momento cuando con Matusalén hacíamos los live, yo lo hablaba claramente, ¿sí? En mi corazón hay mucho vacío, muchísimo vacío, y tristemente en la iglesia en donde estaba, pues no lo llenaba, sí, en mi corazón solamente había vacío, soledad, angustia, desesperación, soledad. No encontraba verdaderamente como la misericordia para mi corazón. Sí, entonces, humanamente era una persona muy buena, sí, demasiado buena. Entonces, llevaba mercados, zapatos, hacía muchas obras muy buenas. Pero cuando yo me encuentro en la Biblia, San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Me di cuenta
verdaderamente lo que dice Jacob ahí es muy cierto, ¿no? Jesús lo dijo muy claramente, ¿no? Ninguno es bueno. Yo no conocía la maldad de mi corazón, ¿sí? En Génesis 6:5 dice claramente, ¿sí? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero yo no me creía malo, ¿sí? Yo me creía una persona muy buena, ¿sí? Eh, verdaderamente me di cuenta que en mi corazón estaba condenado al infierno, ¿sí? Yo verdaderamente no tenía esperanza alguna. Verdaderamente yo no tenía esperanza humanamente hablando y bíblicamente menos. Sí, yo trataba de ser bueno, pero tratar de ser bueno, eso es más difícil todavía, sí, porque el que trata de ser bueno todo el tiempo quiere ser bueno y uno no quiere hacer eso. Desde el simple hecho cuando uno va sentado en un bus y está uno cansado, agotado todo el día de pie, haciendo un montón de cosas y va uno en un bus y ve que se sube a alguien más, ahí salía la maldad de mi corazón, ¿no? Ahí yo me hacía el dormido, me hacía el distraído, porque yo no quería ceder la silla y yo me daba cuenta que yo no era bueno. Desde algo tan simple y tan sencillo, ahí yo me daba cuenta verdaderamente que el corazón de Dios no estaba en mí, ¿sí? Más aún confrontado cuando me di cuenta que la palabra de Dios no estaba en mi corazón. Ahí me daba cuenta que verdaderamente mi corazón estaba mal, ¿sí? Ahí me di cuenta de muchísimas cosas. Entonces, cuando mi corazón fracasa verdaderamente, en ese momento empieza mi corazón a buscar 100% de la palabra de Dios. Yo no quería una religión, había ido a muchísimas iglesias, católicas, cristianas, adventistas, protestantes, conocí muchísimas iglesias. Yo lo digo muchas veces abiertamente, yo no creo en la religión, no creo en ninguna, pero la respeto, ¿sí? Respeto igual todas las iglesias, porque también en algún momento estuve en alguna iglesia donde también se desconocía 100% de la palabra. Estaría muy mal también yo llegar a empezar a condenar a la gente, ¿no? Como, te vas a ir al infierno, maldito. No, no. Creo que la palabra es muy clara, ¿no? Jesucristo mira a todo el mundo con misericordia. Yo no puedo juzgar a la gente, ¿no? Sencillamente como pido por el corazón de las personas para que verdaderamente encuentren el corazón de Dios. Claro, pararse en la posición de juzgar en algún momento lo hice, ¿sí? En algún momento fui atrevido, en algún momento fui arrogante, ¿no? Por conocer 2, 3 versículos de la palabra. Ya me creía yo con la potestad de señalar y juzgar, pero cuando yo miraba verdaderamente desde el fondo del corazón de Dios, Dios no quería eso, ¿no? Dios quiere que verdaderamente mire con la misericordia de Dios. Entonces, poco a poco fui encontrándome con la palabra, poco a poco fui encontrándome con la verdad, sí. Muchísima palabra envanece el corazón del ser humano, es verdad. Muchísima palabra también da la potestad de creernos como los jueces, pero dice la palabra muy claramente también, ¿no? Jesucristo no vino al mundo a juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, y empezaba a mirar verdaderamente eso desde el corazón de Dios. Sí, una persona que al principio fue muy religiosa, pero poco a poco fui buscando como el corazón de Dios con la palabra, ¿sí? Ahí me encontré con el verdadero corazón de Dios. Dios me hace una promesa, es una promesa que está en mi corazón. Esa promesa está en Hebreos 10, 17 y 18. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, ¿sí? Ahí en ese momento me di cuenta que no importaba todo lo malo que yo había hecho, no importaba. No importaba cuántas veces me había equivocado. Me di cuenta que en ese momento me encontré 100% con el amor de Jesucristo, ¿sí? En San Marcos capítulo 2, voy a hacer unos saltos, ¿sí? San Marcos capítulo 2 dice que había un paralítico cargado por 4. Ese paralítico no podía hacer absolutamente nada, ¿sí? Tanto que sus 4 amigos tenían que levantar el techo para poder que él descendiera y poder encontrarse con Jesucristo. Jesucristo dice en San Marcos, dice, Jesucristo, cuando lo vio,
que le dijo fue todo lo contrario a lo que él esperaba, ¿sí? Porque cuando Jesucristo ve al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces yo me miraba en la posición de ese paralítico, ¿no? Y yo me miraba en la posición de ese paralítico y ese paralítico, ¿qué hacía? O sea, ¿qué esperaba que le dijeran, no? O sea, si yo soy paralítico, yo no me puedo mover, yo no puedo hacer absolutamente nada, que espero que me digan, levántate y anda. Pero Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesucristo se acerca a él con tanta firmeza, le dice, tus pecados te son perdonados. Yo decía, no, o sea, ¿cómo? ¿Sí? O sea, ¿cómo le dice tus pecados te son perdonados? Si él está paralítico, él no se puede mover. Yo veía mi situación económica y yo decía, Señor, yo me acerqué a ti porque mi situación económica estaba mal, mi familia estaba mal, emocionalmente estaba mal, académicamente estaba muy mal, ¿sí? Yo que esperaba que me dijera Jesucristo, vas a tener prosperidad, abundancia, bendición, ¿sí? Todo, ya vas a estar sano, vas a estar bien. Eso esperaba que se acercara a Dios y me dijera. Pero cuando Dios se acerca y me dice, tus pecados te son perdonados, en ese momento me encontré con un corazón de Dios que no había visto antes. Me encontré con un corazón totalmente distinto. Jesucristo dice en Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces yo me he dado cuenta que el pensamiento de Dios es totalmente diferente. Yo quiero solución inmediata, ya. Como cuando uno va al médico por un dolor de cabeza y el médico no le manda a uno ni una acetaminofén. Sí, le manda a uno una tomografía, le manda a uno un montón de exámenes, pero para después de eso descubrir que hay una enfermedad más grande. Así me he dado cuenta Jesucristo. Jesucristo se dio cuenta que había una enfermedad más grande en mi corazón y esa enfermedad más grande se llama pecado. Y ese pecado estaba en mi corazón tan fuertemente que era lo que me impedía abrir los ojos y ver con claridad. Cuando yo me encuentro con esa promesa, me encontré como ese paralítico. En San Marcos capítulo 2, el paralítico no dice absolutamente nada. Creo yo que lo único que dice el paralítico en su corazón es una cosa. Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados, y el paralítico en su corazón, ¿qué dice? Amén. Sí, amén, mis pecados ya son perdonados. Porque Jesucristo está pensando qué viene después de la muerte. Sí, el pecador no puede entrar al cielo, eso lo dice la Biblia claramente. El pecador muere irremisiblemente y la muerte significa separación y la separación significa infierno, punto. Eso habla la Biblia claramente. En mi corazón había pecado, ¿sí? En mi corazón había condenación, como cuando se encontró la mujer adúltera, descubierta, todo el mundo esperando a condenarla. ¿Qué pasó con Jesucristo? Quien esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Ellos fueron capaces de juzgarse a sí mismos, pero no fueron capaces de encontrar la misericordia en Jesucristo. Ese paralítico solamente en su corazón dijo amén. Jesucristo le habló a todo el mundo, menos al paralítico. ¿Por qué cavildáis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados se son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil? Hoy en día yo miro exactamente lo mismo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decirte, ven, yo oro por ti para que sanes tu enfermedad. Ven, yo oro por ti para que cambies tu situación. ¿Qué es más fácil? Cuando yo miro las iglesias, en las iglesias aparece culto de sanidad, misa por la prosperidad, no sé qué de la bendición. Todo aparece eso. Pero ¿en cuántas aparece culto por el perdón del pecado? Seminario bíblico por el perdón del pecado. En ninguna. Son muy pocas. Porque verdaderamente no hablan claramente de lo que dice la palabra. Hablan de lo que quiere escuchar el ser humano. Hablan claramente de lo que quiere escuchar las personas. Claro, es entendible. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos eso, pero Jesucristo primero, y lo decía claramente ahorita alguien que está escribiendo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo dice claramente la Biblia, y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es solo una. Sí, Jesucristo vino al mundo para pagar el pecado que hay en el corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer. En la Biblia, en ninguna parte, y si hay,
sería bueno que alguien lo escribiera, ¿no? Que lo mencionara. ¿En qué parte menciona que para perdonar los pecados, para recibir el perdón de los pecados, yo tengo que pedir perdón? En ningún lado. En ningún lado dice, tú tienes que pedir perdón para que Dios te perdone. No. Porque ya todo lo que tenía que perdonar, ya lo perdonó con Jesucristo en la cruz. Ya todo lo que tenía que expiar de nosotros, lo expió con Jesucristo en la cruz, lo cargó en Jesucristo. Por eso, algo muy bonito que se dice en la Iglesia Católica, sin defender, porque como lo decía claramente, y levanta, ¿no? Levanta el pan y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces habla claramente, el Cordero de Dios. No entiendo, como Martín Lutero, yo creo que no entiendo cuántas personas pueden comprender la profundidad de esa palabra, sin señalar y sin juzgar, ¿no? Siempre con todo el respeto, porque la intención nunca es atacar. Pero dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no era cualquier cosa. El Cordero de Dios que Dios había preparado para quitar el pecado mío, ¿sí? Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado mío lo cargó Dios en Jesucristo. Ese pecado lo cargó él, y la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Si Jesucristo tenía mi pecado, solamente quedaba una opción: morir. Y yo digo, gracias, porque si no muere Jesucristo por mí, yo tengo que morir por mi pecado y me iría al infierno, a la condenación. Entonces, por eso ahí como veía, alguien hacía como mucha reflexión ahorita y yo decía, sí, está bien uno tener mucha Biblia, pero en el corazón lo más importante es tener la certeza, tener la tranquilidad. Es como un paz y salvo, ¿no? Entonces, cuando yo compré mi carro, lo saqué como a 10 años, pero Dios dio gracia de poder pagarlo como en 3 años y medio. Y cuando yo terminé, entonces me dieron un papel que decía, no debe nada, ¿sí? Usted no debe nada. Entonces, resulta que a mí el mes siguiente, después de haber pagado todo, me llaman y me dicen, señor, usted no ha pagado. ¿Qué pasa? Está demorado en las cuotas. Y yo le digo, no, pero yo ya pagué. No, usted es un deudor, usted es el que más debe, usted es el peor. Pague, lo vamos a reportar. Entonces yo busqué un papel y yo miré y le mostré, le dije, miren, este papel dice que yo no debo nada. Mire, acá dice en el número de referencia que yo ya pagué, que yo ya no les debo absolutamente nada. ¿Qué hizo el señor? Ay, sí, discúlpeme, sí, usted ya había pagado. Satanás también todo el tiempo dice eso. Tú eres pecador, tú eres deudor. Y aún la gente lo hace, ¿no? Malditos hipócritas. Ay, apóstatas, sectarios. Dice la gente eso. Pero cuando yo miro la palabra que dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca. Porque la Biblia dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ley en Colombia es muy clara, ¿no? Si vemos 2 personas, ¿sí? Y uno de los 2 mató a alguien y me llevaron a mí a la cárcel. Y estando en la cárcel me dan 10 años. A los 10 años me dan la libertad y llega la otra persona y dice, ay, perdón, fui yo el que lo maté. La ley en Colombia, ¿qué dice? A esa persona no le puede hacer absolutamente nada porque ya se pagó una vez. Donde ya se pagó una vez, no se puede pagar 2 veces. Eso lo dice la ley en Colombia. Y esa ley sale de la Biblia. Donde ya Jesucristo pagó una vez, no se puede pagar 2 veces. Si Él ya pagó por mí, yo ya no tengo que pagar absolutamente nada. Yo ya soy justo, ¿sí? Y justo no es porque sea el más bueno, ¿no? La palabra justo significa reconciliado, el que se volvió a unir con Dios. Por eso, en algún principio, cuando comencé el canal de TikTok, la intención nunca fue atacar a ninguna iglesia, ¿no? La intención siempre fue como, no importa usted qué iglesia sea. De hecho, un pastor de nosotros le dijo a una familiar que iba a una iglesia católica y ella decía, ay, yo no quiero quitar los santos, yo no quiero quitar. El pastor solamente le dijo, no quite nada de eso. ¿Sabe qué debe dejar en su corazón? La palabra. Usted ya es justa. Usted ya
está redimida eternamente. No importa, ¿sí? Al final solamente va a quedar una cosa, la palabra. Sí, y ya como con este ejemplo termino. En algún momento, pues igual que Mao, también trabajé en centros de rehabilitación y demás. Y llegó una paciente y esa muchacha tenía ideación suicida, se quería matar, ¿sí? Esperemos que TikTok no nos banee por las dos palabras. Quería cometer un acto ilícito contra su propia vida. Y lo que dice... entonces me dice la familia que no saben qué hacer y demás. Entonces yo solamente me senté y abrí la Biblia. La gente se burla, ¿no? Usted va a hacer intervención o va a hacer exorcismo. Entonces yo solamente decía, si hay algo más fuerte que la palabra, muéstreme. Claro, hay muchas técnicas y son muy buenas y pueden ser muy efectivas, pero yo en ese momento solamente sentía que debía abrir la Biblia y compartir. Y yo solamente le compartí el evangelio a esa persona. Durante más o menos unos 3 meses duré todo el tiempo compartiendo, pero ella entró en una crisis más fuerte todavía, más grande todavía. Entonces cuando ella entra en la crisis dura 1 mes hospitalizada, y en ese mes hospitalizada, cuando ella sale, se le borra la memoria de 6 meses atrás. 6 meses atrás se le olvidó todo lo que había sucedido, todo. Se le olvidó que me conocía, se le olvidó quién era yo, se le olvidó absolutamente todo. Pero cuando ella me mira, ella solamente me dice, solo hay una cosa que yo me acuerdo que usted me dijo, que yo ya no tengo pecado. Me acuerdo por allá en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Dice, yo ya soy justa, es lo único que yo me acuerdo. En ese momento, el susto más grande lo tuve fui yo. Y decía, yo no me había dado cuenta cuánto poder hay en esto. Yo tenía miedo. Yo decía, Señor, miserable de mí, ¿no? Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo decía, solamente con mis ojos, pero no había visto con mi corazón. Ella guardó la palabra en su corazón, no en su mente. Guardarla acá es muy fácil, pero olvidarla acá también es muy sencillo. Guardarla en el corazón a veces es más complicado, pero cuando ya está en el corazón es más difícil sacarla de ahí. Ese es como un pequeño testimonio de cómo iniciamos con el canal de TikTok, cómo me encontré con la palabra. Hay muchos testimonios, muchas más, que ya poco a poco nos daremos el tiempo de ir compartiendo acá con cada uno de ustedes. Así lo dice ahí, qué pena, dice siervo inútil, dice la palabra sale y no volverá vacía, así tal cual. Así es, así, amén, en todo el sentido de la palabra. Ese Gracias. es mi pequeño testimonio. No, qué chévere. Sí, tengo algunas preguntas para ti. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que todavía, pues obviamente, necesitamos recibir mucho tiempo, toda la vida, ¿no? Pero hay preguntas muy legítimas. ¿Por qué crees que una persona no puede recibir o aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el perdón de pecados? Porque bíblicamente, ¿no crees? Bíblicamente una persona no puede aceptarlo. Bíblicamente porque al contrario, como has acabado de ver, se desesperan, se angustian cuando él es el príncipe de paz. Atacan, agreden, atacan a la persona cuando él es el príncipe de paz. Y si creen en Dios deberían estar tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es muy fácil. Es que es muy fácil porque es mi vida, ¿no? O sea, me haces preguntas de mi vida. La persona que a mí me compartió, psicólogo, porque él todo el tiempo andaba con la Biblia para arriba y para abajo, ¿no? Y él quería compartirme y yo lo atacaba, no físicamente, sino mental y espiritualmente, ¿sí? Pero es fácil, mira. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Sí, más fácil que la palabra de testimonio. 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si yo tengo un vaso lleno de leche, ¿sí? Y quiero echarle jugo y que quede solamente jugo, sí o sí tengo que vaciar el vaso para que pueda recibir el jugo, ¿sí? En mi corazón estaba muy lleno de muchos pensamientos y de mí mismo. Por eso no podía recibir la palabra. Aún la escuchaba,
aún la entendía, pero no llegaba nada a mi corazón. Eso se llama hidrocefalia. Cuando una persona tiene una cabeza muy grande es porque el líquido queda en su cabeza y no logra bajar al resto de su cuerpo. Espiritualmente yo era un enfermo así como de hidrocefalia. Tenía mucho conocimiento, mucha teoría, pero no bajaba nada a mi corazón. ¿Pero por qué? Porque no había vaciado nada de mi corazón. En mi corazón todavía estaba lleno de mí mismo. Cuando ya Dios permite muchas situaciones para vaciar ese corazón, la palabra entró más fácil que el cuchillo en el tofu o en el queso de soya. Eso entra así suavecito, suavecito, porque ya no había nada. Ya había perdido la esperanza en mí, ya había perdido la esperanza en todo. Muchas personas les pasa lo mismo, ¿sí? Hay familiares míos que no han escuchado, que aún escuchan y se burlan, o que aún escuchan y señalan. Es normal, yo digo, yo era peor, ¿no? Si Pablo fue capaz de matar a cuántos cristianos, yo creo que yo hubiera sido peor, ¿sí? Solamente por querer agradar a Dios, porque Pablo en su corazón quería agradar a Dios y ser muy bueno. Pero cuando Dios vació el corazón de Pablo, Dios lo hizo un gran siervo, ¿sí? Entonces, no que me compare con gran siervo de Pablo, sino el peor, ¿no? Como Saulo, cuando era Saulo, así, ese es mi corazón. Entonces, cuando yo miro la palabra, digo exactamente eso, digo, cuando vacía mi corazón fácilmente, dice la sangre de Jesucristo, ¿no? Dicen, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Entonces, una maldad que yo hacía cuando era muy niño, era que no me gustaba tener las manos llenas del café, cuando quedaba el resto del café, el tinto aquí en Colombia. Entonces yo qué hacía, ponía el vaso, abría la llave y la llave caía agua ahí. Yo lo dejaba ahí todo el día. El agua sí o sí terminaba sacando todo lo del vaso, todo. O sea, aún yo con la llave abierta me ponía a jugar, ¿no? Le estaba la llave, el vaso lleno de agua y saliendo, y yo le echaba jugo y el jugo entraba y ¡fum! Volvía y salía. Y entraba, echaba café y entraba y volvía y salía. Entonces yo me daba cuenta y decía, esa es la sangre de Jesucristo. Así tal cual. Entra en el corazón de nosotros y ahí todo el tiempo. Y por más que yo trate de ensuciar, vuelve y sale. Porque el corazón de Jesucristo es mucho más fuerte, mucho más poderoso que cada uno de nosotros. Bien, chévere, gracias. Otra pregunta legítima. ¿Qué es el pecado bíblicamente? Escucha hablar mucho del pecado, el pecado. Y desde niño yo escuché hablar del pecado, pero cuando leo la Biblia dice algo diferente de lo que es el pecado que a mí me habían enseñado. ¿Qué es el pecado bíblicamente? Yo lo voy a explicar como lo explicaba con los muchachos. Si tengo un árbol de manzanas, ¿cierto? Y en lugar de manzanas a cada manzana le voy a poner, esa no va a ser una manzana, sino hurto. La otra manzana, consumo. La otra manzana, desobediencia, ¿cierto? Ante los ojos de nosotros es un árbol muy inmundo, porque tiene muchos pecados, hablándolo terrenalmente, ¿no? Pero yo llego y quito todas esas manzanas y quedo limpio sin una manzana. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Pues van a volver a salir frutos. Entonces yo me da cuenta, no, esas manzanas no representan a un pecado, sino una transgresión. Ese es el fruto del pecado. La raíz del pecado, cuando uno mira la Biblia, el pecado se origina en el cielo. Sí, y se origina en el cielo cuando Satanás dice, yo quiero ser exactamente igual a Dios, ¿no? Yo quiero ser exactamente igual que Dios. Entonces, en ese momento se da cuenta, en ese momento nace el pecado, por llamarlo de alguna manera, cuando Satanás va en contra de Dios. Entonces, pecado significa pecado es el opositor, lo contrario, el que va en contra de Dios, el que va en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Satanás dice, yo seré igual a Dios y seré semejante al Altísimo. Eso lo dice Satanás. Y después, ¿qué corazón le mete a Adán? Le dice, y seréis igual que Dios. Entonces el pecado es ir en contra de Dios, estar separado de Dios. Ese es el pecado. Jesucristo, entonces está el pecado, estoy yo y está Dios. Entonces, por más que yo me esfuerce en tratar de unir, de pegar, no se puede. Entonces, por eso Dios envió a Jesucristo al mundo, para que Jesucristo quitara el pecado de en medio y poder ser Emmanuel, ¿no? Uno con nosotros.
Dios quiere que nosotros estemos como Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Claro, el pecado es todo lo contrario a Dios, ¿no? Es estar opuesto a la voluntad de Dios. Muchas veces estamos en pecado sin darnos cuenta, pero no se trata de muchos pecados. Dice, por un solo pecado vino Jesucristo al mundo. Pero por muchas transgresiones. Y la Biblia en San Juan 16 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, dice la palabra que el pecado principal, ¿cuál es? No creer en Dios, no creer en su palabra. Amén. Mira qué interesante, estabas hablando, el 5:16 de Romanos dice, que lo vimos también en el estudio de Romanos, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Tremendo, tal vez no es mucho, es que es uno solo. ¿Cuál? Lo dice Juan 16:9, como dijiste, está desconectado el corazón de Dios. Y acá alguien escribió algo muy interesante. Pusieron los profetas, dijo algo muy cierto, el pecado es estar del lado del diablo, claro, y estar sin pecado es estar del lado de Cristo. Bien, bien. Ahora, para todas las personas que quieren participar, nos encanta que puedas participar, pero hay un filtro, y es primero, ingresas por Facebook, tenemos entrevista, charlamos y hacemos el envío, porque pues obviamente debemos saber de qué vamos a charlar, ¿no? Y a los siervos, los profetas ya los conozco hace mucho, o sea, obviamente sé que se sustenta en la palabra, ¿bien? Que cuando tú compartes el evangelio, ¿cuál es la duda que más tienen las personas? Verbo de Dios. Creo que las preguntas más tontas de la Biblia las saqué yo. Yo, no, gracias a Dios, no he encontrado a nadie con ese corazón que yo tenía. ¿Qué tengo? Ya me creí arrogante y dije que no lo tenía. No, que todavía tengo. Salían preguntas muy tontas, entonces... de hecho, la gente sale con preguntas, las personas cuando yo les comparto, salen con preguntas demasiado inteligentes y yo digo, Dios, la gente piensa profundamente, yo no. De las preguntas más difíciles es como, ¿para qué un Antiguo Testamento, no? Pues si ya está el Nuevo, pues ¿para qué el Viejo? Entonces cuando yo les muestro, a mí me encanta Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, 1 y 2, hasta ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí. Dios hace las cosas perfectas o imperfectas. La gente que responde, perfectas. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Y la gente dice, no, pero... Entonces se contradicen, ¿no? Y empiezan como, no sé, es cuando le digo, vamos a mirar Apocalipsis 12:7. Y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se dio ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra. Entonces cuando Dios creó los cielos y la tierra, la batalla en el cielo, y ahí sí la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la gente como, y les digo, la Biblia es como un atrapasueños, ¿sí? Entonces el atrapasueños se une todo con todo. Y cuando uno empieza a mirar la profundidad de la Biblia, claro, uno superficialmente puede sacar versículos. Hay un versículo que viene a mí, ya no es tan cliché, del Salmo 23, que dice, ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todo el tiempo. Cierta. Entonces cuando yo viene la dificultad, digo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios está conmigo, ¿cuánto? Todo el tiempo. Aún yo en la crisis que veo, el bien y la misericordia todo el tiempo. Claro, puede ser algo muy superficial y empezar a buscar versículos y salmos y demás, pero profundizar ya en la Biblia y lograr encontrar el corazón desde, esto se une con esto, esto se une con esto, y uno dice, el mapa de la Biblia, el mapa del corazón, del mundo, del corazón del ser humano, en el manual, por así decirlo, de cómo es inmenso. Entonces la gente muchas veces me pregunta como, ¿y para qué ese Antiguo Testamento si ya está el Nuevo y en el Nuevo ya está Jesucristo, en el Antiguo no está? Entonces les digo, si se dieran cuenta que desde Génesis está Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, la primera creación de Dios fue Jesucristo, ahí aparece en el Antiguo Testamento. Entonces la gente dice,
Entonces ya cuando la gente entiende me dice, nos quedamos corticos, ¿no? Dios como que no quiso escribir más, ¿no? Y le digo, pero al principio usted me decía que el Antiguo Testamento, ¿para qué? Entonces la gente dice, no, sí, es demasiado importante todo lo que menciona la palabra, todo. Hay otras preguntas, no, creo que no hay una pregunta complicada. Creo que lo difícil es uno creer que tiene toda la respuesta, ¿no? Hay momentos en los que también he tenido que decir, no sé. Déjeme preguntar, orar a Dios y ya Dios da la respuesta. Entonces, recuerdo que Matusalén en su momento, yo siempre quedaba, yo con los números de la Biblia, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 9 y el 10 quedaba como perdido. Y la gente me preguntaba, ¿no? Porque pues el 7 es el número de la perfección, bíblicamente hablando. Entonces, y el 8, y el 9, y el 10, y yo, ¡ay, Dios mío! Entonces, sí, hay veces que también tengo que decir, no sé, Dios no me ha dado la gracia para entender eso, para aprender de aquello, o no es el momento de Dios para aprenderlo, o sencillamente no es importante para mi vida espiritual. Por eso tal vez no lo sé. Pero pues hay otros hermanos que tienen, gracias a Dios les da mucho más discernimiento frente a la palabra. Bien, gracias. Acá hay una promesa para todos los del grupo, para todos nosotros, y dice así en Romanos 8, precisamente con lo cual comienzo el día de mañana, ¿no? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Tremendo, ¿no? Todas las promesas de Dios son en Cristo sí, en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mi estimado siervo de Dios, Jonales, eres bienvenido. Cada vez que tu corazón quiera compartir algo a este grupo, eres bienvenido. La Biblia dice claramente que Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones, y resucitó para justificar. Los justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice la Biblia. Quiero concluir para no quitarte más tiempo, aunque no sé que ha sido una bendición para ti también, porque siempre que comparto el Evangelio, el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Colosenses 1, versículo 21 y de 22 dice así: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Para todas las personas de este grupo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios ahora los ha reconciliado. ¿Cómo? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Todas las personas de este grupo, para todas las personas de este grupo, la promesa. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios dice que hoy está reconciliado y reconciliada. ¿Esta es la palabra de Dios o no? ¿Está reconciliada? ¿Está reconciliado o no? Pero ¿cómo, Mauricio? ¿Así porque sí? No así porque sí. En su cuerpo de carne, en la cruz, por medio de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es ir a pedir perdón por los pecados. Porque, como dijo el hermano Yolanda, en ningún lado de la Biblia dice pedir perdón, sino sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero aparte de que tú dices, hermano Yolanda, la gente confunde un versículo con pedir perdón y es que si confesáramos nuestros pecados, confesamos para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿En qué momento confunden pedir perdón es confesar? ¿Por qué la gente se confunde con eso? Si no es lo mismo ni etimológicamente. Cuando se habla de confesión, de hecho Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo desde el 12 en adelante, él habla, ¿no? Como él habla de su condición, ¿sí? Dice, miserable de mí, leámoslo textualmente. Sí, Romanos capítulo 7. 7 dice 14, 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Creo que no hay una confesión más clara que esa. Sí, Pablo hablaba claramente, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y cuando viene ese pensamiento también en yo le sirvo a Dios, yo hago a Dios, yo esto, en ese momento Dios muestra mi verdadera condición y me lleva al fracaso. Porque yo creo que yo puedo hacer algo bueno. Entonces, cuando confesamos es verdaderamente yo delante de Dios, primeramente, Señor, verdaderamente mi corazón de continuo solamente el mal. Yo me creo más bueno, yo me creo mejor de lo que yo me veo. Yo me creo mejor. Eso es confesar. En ningún momento dice perdonar. Pedir perdón. Entonces, el perdón busca la reconciliación, ¿no? Entonces, reconciliar es volver a unir lo que estaba separado. Eso es pedir perdón. Pero dice la Biblia que ya Dios nos unió en Hebreos 10 dice siendo justificado, con una sola ofrenda nos hizo perfectos y para siempre. Entonces dice que perfectos y para siempre. La obra de Jesucristo en la cruz fue para siempre, no fue por un ratico, no fue porque Dios dijo, bueno, hoy te voy a dar la salvación porque te portaste muy bien, toma. Y mañana, ay, te portaste muy mal, venga, devuélvamela. Y al otro día, bueno, hoy te portaste un poquito mejor que ayer, entonces no, Dios no es un niño juguetón, no, Dios es un Dios justo. Dios es un juez implacable. Y Dios dice, si Dios dice justo, pues es justo. Punto. ¿Sí? Pero en esa justicia Dios también quiere ver nuestra condición. El panadero y el copero, que más adelante lo compartimos, nos vamos a dar cuenta que el panadero solamente tenía que dedicarse a una sola cosa, a hacer pan. Pero él quiso hacer postres y manjares de pastelería, y todos esos manjares y postres de pastelería que terminaron haciendo, escondiendo el pan verdadero, el pan blanco, el pan perfecto, y el pan que simboliza, que representa el pan para todos los que creemos en Jesucristo, pues el cuerpo de Jesucristo. Terminó escondiéndolo, ¿ya? Entonces, claro, una cosa es reconocer todo el tiempo cuál es mi condición. Cuando yo confieso mi condición, fácil. Yo puedo reconocer quién soy yo, pero una cosa es confesar verdaderamente cuál es mi condición delante de Dios, y otra cosa es todo el tiempo estar, ay perdón, ay perdón, ay perdón. Eso es como pisotear la sangre de Jesucristo, lo menciona en Hebreos 10:26. Sí, como pisotear la sangre de Jesucristo. Ay, sí, me perdonaste por raticos, pero otros raticos no me perdonaste. No. La Biblia no habla de eso. La confesión es verdaderamente cuál es mi condición delante de Dios. O sea, es como si en derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, un derramamiento de sangre, una remisión de pecados, pero pedir perdón es como que a cambio de derramamiento de sangre, ¿no? Pedir perdón por pecado, no, es con sangre que se paga el pecado, no pido perdón. Porque, mira, qué interesante lo que hablas. Al banco, cuando una persona tiene una deuda en el banco, no va a decirle perdóneme la deuda, y va a decir, oiga, pero le lloro mucho, pero me arrepiento, voy a ayunar 2 días. Y el banco le va a decir, sí, todo bien. ¿Sí? Pero a Dios sí lo queremos montar en esa. No, es con que Cristo le costó. Esa sí es verdad. Que hoy tú dices algo muy claro. Perdón, es no creer en que ya me justificó. O sea, obviamente es pisotear la sangre de Cristo. Tremendo lo que acabas de decir. Acá un hermano escribió, sí, ya Cristo nos reconcilió a través de su sangre y nos hizo libres de pecado. Eso dice la Biblia, lo leí yo. O sea, ¿qué podemos hacer? Raro, pero eso dice la Biblia. Colosenses 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, Dios no miente, en otro tiempo era que extraña el enemigo en los cumplimientos. El problema era acá nomás haciendo malas obras. 1:28 enseña que lo que hay a cada conducta, así que el problema está, el corazón es que debe cambiar y la vida cambia de esa persona. Como por ejemplo la persona que consume drogas, tú que lo sabes muy bien, que eres muy recurrido en el tema. Entonces deje de consumir, ¿cómo? ¿Con qué fuerza? Si separados de mí nada podéis hacer, al contrario, Cristo en él lo libera, donde está el Espíritu de Dios la libertad. O sea, el orden es primero reciba el perdón de pecados, primero reciba a Cristo y ahí Dios lo va a liberar. No al contrario, deje de parar, ahora sí venir a Cristo. Porque entonces, ¿quién podría venir a Cristo si no hay quien haga lo bueno? No, era uno tremendo. Dice así,
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, así no malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios. O sea que en la cruz, Dios, ¿qué hizo? Con la sangre de Jesús, a todo el creyente, a todo el que recibe su palabra, lo es santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios, inclusive a todo el mundo. Pero el que no cree, pues va a seguir en su historia, en su conciencia, en su condenación, en sus pensamientos. Pero Dios proveyó para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, o no ha creído en que Cristo limpió su pecado. Por eso ya ha sido condenado. Entonces dice acá, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Dios. O sea que Jesucristo, ¿qué hizo? Nos presentó santos ante los ojos de Dios, sin mancha ante los ojos de Dios e irreprensibles ante los ojos de Dios. Eso dice la Biblia. Mis estimados amigos, hoy ha sido una mañana maravillosa. Hemos podido escuchar la palabra de Dios a través de un siervo de Dios. A sus siervos, los profetas, allá hay oro puto. Hay personas con las cuales se conectan conmigo, bien, pero si no te conectas conmigo porque es que hablo muy así, me peino así, miro feo, no sé, no tengo el léxico que te gusta, este es un grupo de poder, el de sus siervos los profetas. O está el de Matusalén, que escrito está, o está el de Fer, también está el de la chica argentina. Hay muchos siervos de Dios predicando el evangelio. Pero el que se quiera conectar a este grupo, poder puro, porque es que me encanta. Estamos leyendo el libro de Romanos, mañana continúo. Pero mi estimado siervos, los profetas, mi estimado Yolales, me agrada y me alegra saber que estás predicando el evangelio en todo el mundo. Dios te bendice, ¿sabes? Porque la Biblia enseña, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, y aparte enseña, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tal cual. Agradezco unas palabras finales para todos estos cracks. Sí, no sé si Jacob, creo que se llamaba. Al principio atacaba mucho, ¿no? Bien, a mí me gusta porque aprende uno mucho de las personas. De hecho, es un pensamiento muy judío, ¿no? El judío aprende mucho de la controversia, ¿sí? Sería como el corazón de Jesucristo, siempre mira a todos con misericordia, ¿sí? No mira a unos sí y a otros no, a todos con misericordia. Tal vez alrededor nuestro hay muchas personas que no reciban el evangelio, ¿no? Y sean opositores a nosotros, porque eso es natural, ¿sí? Oponerse a la voluntad de Dios es natural. Solamente miremos a todos con el amor de Jesucristo, ¿sí? Hay un himno que dice, de tal manera me amó, ¿no? Jesucristo de tal manera me amó que su vida puso por mí y puso la vida por todos los que están alrededor nuestro. Dice Jesucristo, yo no vine a traer al mundo paz, sino al contrario, la madre contra sus hijos, el padre contra sus hijos, la nuera contra su suegro, todos contra todos. Pero cuando uno mira no es físicamente, no, es espiritualmente. Dios quiere que la oposición sea a través del evangelio, no a través de las situaciones, porque las situaciones todo el tiempo van a estar. Todos mirando todo con misericordia. Sí, a mí al principio me daba vergüenza andar con una Biblia debajo del brazo, o andar con una Biblia en cualquier lado, a mí me daba pena. Pero cuando después me daba cuenta de qué tanto amor tuvo Jesucristo por mí, yo decía, ¿por qué? Atacar a las personas desde la posición que sea es muy fácil, ¿no? Ay, tú te vas a ir al infierno, no. Sí. Creo yo que más importante que la persona quede en la palabra y no en la persona, ¿sí? Tú lo decías claramente, puede que hay personas que les guste cómo habla Mauricio, cómo hablo yo, cómo habla Fercho, cómo habla Matusalén, cómo habla Pame, cómo habla cualquiera de nosotros. Hay personas que les gusta, ¿sí? Hay otras personas que no hay problema, ¿sí? Lo importante que quede la palabra. Olviden de mi cara, olviden de mi nombre, pero que quede la palabra, eso es más importante. Que en el corazón de las personas, de las que más quieren, quede la palabra, pero también de las que les molesta o que odian, también quede la palabra, más importante eso. Muchas gracias, creo que quedamos pendientes para la próxima.
Ahí seguimos hablando del proyecto que te estaba comentando por interno y gracias, un fuerte abrazo para todos y siempre el corazón en la palabra. Muchas gracias. Bien, gracias. Hemos tenido una compañía preciosa el día de hoy, ¿ok? Sí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, como hablaba John Alex, entonces estaba algunas personas, por ejemplo, en el en vivo de estos días, estaba una persona que se llama Beto ML. Sí, él decía, sí se pueden cumplir mandamientos, me decía, pero la Biblia dice que no. Entonces, pues ya, por favor, a estudiar la palabra. O como decía, usuario y al final, shalom, decía algo, no, que eso es mentira. Ah, sí, todo hombre es mentiroso, por eso hay que leer la Biblia, ¿ok? Y como decía otro muchacho, no, no somos malditos. Cuando leímos Gálatas 10, que quien no cumpla todos los mandamientos es maldito. No somos malditos. Y pues la Biblia dice que son malditos. Él dice que no, y el otro dice sí. Por eso la sangre de Jesús nos entra bendición. Porque, como lo leímos en Romanos 8, su sangre hace que seamos limpios y quedamos con la justa demanda de la ley cumplida, o sea que ahora recibimos toda la bendición de Deuteronomio 28, tremendo, ¿sí? Y también él decía, no, pero es que ya no son 603 leyes ni 10 mandamientos, sino 2 mandamientos, y quiero concluir con esto. La Biblia enseña, el corazón del hombre tiende de continuo al mal, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso dice Dios, no yo, eso dice Dios. Pero cumplir 2 mandamientos, amarás a Dios con todas sus fuerzas, sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo es bueno. ¿Quién dice que no es bueno? Cumplir esos 2 mandamientos es bueno, es maravilloso, es bueno, pero la Biblia enseña que nadie puede cumplirlos, ni los 10, ni los 613, ni los 2. ¿Alguien cree que porque son 2, como yo creí alguna vez, que son 2? No, nadie, son 2. Sí, a ver, cúmplame los 2. Si nadie puede cumplir, nadie puede hacer lo bueno. Alguien que no puede hacer lo bueno puede amar a Dios sobre todas las cosas, puede amar a su prójimo como a sí mismo por pensar ligeramente o no pensar, decimos sí. Pensando profundamente, no. Sin derramamiento de sangre no hay opción. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero debo decirles, mi estimado grupo, hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Zacarías 3:9 enseña, quitaré el pecado de la tierra en un día. Juan 1:29 enseña, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en un día lo hace. Juan 19, versículo 30, consumado es al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre en un solo juicio. Para presentarte, lo acabamos de leer, santo sin mancha e irreprensible delante de Dios. Dios a través de su sangre dice que eres santo. Dios a través de la sangre de su Hijo dice que eres sin mancha. Dios a través de su sangre dice que eres irreprensible. ¿Ok? ¿Y tú cómo te ves? Quiero ser limpio. Dios quiere, te limpió. Él te lavó y te limpió de tus pecados con su sangre. Ahora, ¿crees o no crees en Dios? Si no crees en Dios, dices, no, yo soy pecador porque todos los días peco. Si crees en Dios, dices, Jesucristo fue entregado a muerte por mis pecados, digno de ser destruido, pero de tal manera me amó Dios, aleluya. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te invito mañana a las entre 8 y 10 de la mañana, estoy en mis en vivo compartiendo y estamos en el libro de Romanos, que ha sido poder puro. Y si tú quieres participar con nosotros en el grupo, bienvenido, bienvenida, muy chévere, pero primero me contactas por el grupo de Facebook. Ahí dejo links en los videos, en el grupo de Facebook, ahí me contactas, charlamos 2, 3 cosas y obviamente tienes entrada acá porque vamos a hablar sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no dejo la entrada acá por una razón, porque hay personas que solamente quieren entrar a mover sus pensamientos, sus emociones, porque como vieron ustedes de Jacobo o de otro que había por allí, Jacobo creo que fue el único, que no, que así no debe ser, solo por atacar, porque ni siquiera escucha, o sea, una persona, yo, ¿para qué voy a entrar a otro grupo solo a atacar? O sea, ¿para qué? Porque no hago mi grupo, y como yo estoy convencido de lo que leí en la Biblia, como los invito a ustedes, yo todos los días estoy estudiando la palabra, solo el que quiera venir a estudiar conmigo, bienvenido. Yo les contaba, yo lo trabajé mucho por WhatsApp, tenía la sala llena y salía uno y entraba el otro. Salía uno y entraba el otro, porque era mi estudio. Yo dije, el que quiera estudiar conmigo, venga. Y estudiamos temas poderosísimos de diferentes. En este caso, lo estoy haciendo acá en TikTok. El que quiera estudiar conmigo de 8 a 10, aquí vengan, estudiamos a diario. El poder de Dios es el Evangelio, este es el poder de Dios, es la palabra. Estamos estudiando a través de la Biblia Scofield, de estudio. Tenemos la Biblia de estudio de Dios habla hoy, también tenemos la Thompson, tenemos varias Biblias, la plenitud, la vida, para que veamos y vamos estudiando de todas las Biblias. Son Biblias que tú debes tener en la casa, o sea, está en el celular, es la misma, todo es la misma, para que tú revises con la Biblia. Cuando tú no revisas con la Biblia dices, uy, pero así no es. Cuando revisas con la Biblia dices, sí, así es.
También tengo un invitado especial. Percho, que estás por allí, te invito, te invito, te invito. Si estás allí bien, aunque ya va a terminar, pero bueno, al menos un saludito, pero nada. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, me encanta, veámonos mañana, te invito, te invito, te invito profundamente a que mañana podamos compartir otro poco con la palabra de Dios. Sí, Dios me da la gracia, no, Dios me da la gracia, porque gracia y paz sean dadas a vosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a pedirle a otro de los siervos de Dios que mañana nos acompañe. Si no, pues tenemos todavía tema, el corazón de Dios. Me encanta el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y como dice lo que acabamos de ver en la palabra, Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo, de la sangre, a los ojos de Dios, te presenta santo, o sea, consagrado a Dios, sin mancha. Una camisa sin mancha. Si tiene mancha, ¿cómo te vas a presentar una fiesta así? En las bodas, ¿cómo te va a presentar así? Quitó la mancha porque nadie puede entrar a la gran fiesta, a las bodas con mancha, sin mancha e irreprensible. Cristo no. Es que usted tiene que... No, ¿quién dijo que a Cristo se le puede regañar de una manera? Si es que hoy Dios nos regaló la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice la Biblia. Me encantaría estar mucho más tiempo acá, me puedo quedar todo el día, pero no, mañana tenemos otra opción, no quiero saturarlos ni que se cansen de mí. Recuerden, sus siervos los profetas, suscríbanse, oro puro, palabra de Dios. Me encanta saludarte. Chao, chao, chao.